Los blogs los lee poca gente, o por lo menos el mío. Yo tengo la sensación de que se ven muchos vídeos, pero la lectura cuesta. Entonces decidí, con todo el material que yo tenía en el blog, configurarlo en forma de libro. Presenté los capítulos a vuestra editorial y la corrección de estilo también me ayudó mucho para agrupar ciertas cosas que a mí me parecieron muy interesantes desde el punto de vista del lector, porque, como tú has dicho antes, claro, los médicos tenemos una manera de escribir que es pues muy particular, pero que no es literaria, ¿no? Y entonces, pues, aunque el blog estaba muy dirigido a pacientes y tenía un lenguaje muy coloquial y muy fácil de entender, pero sí que es verdad que bueno, una persona externa te da una visión que a lo mejor tú como profesional y muy metido en la materia no caes en la cuenta. Entonces, en ese sentido he podido expresarme libremente. Yo recibo muchas fotos, muchos comentarios, la gente sube las historias, recomienda el libro y me dicen cosas muy bonitas. Me está dando mucha alegría, ¿no? El pensar que he podido ayudar de esta manera. El tener la libertad de hablar sobre la enfermedad tal y como yo la concibo. Y sobre los tratamientos, fundamentalmente, ¿no? Hay dos aspectos que yo creo que pueden ser diferenciales a la hora de tratar a una persona, que es un aspecto, digamos, de acompañamiento, que me parece que es importante y que también queda reflejado en el libro, ¿no? Y o sea, dar una idea del aspecto emocional que conlleva también la enfermedad, y eso me ha parecido importante, el poderlo decir tal y como yo lo siento y como creo que es bueno abordar la enfermedad en base al conocimiento que me han dado todas las personas que han tenido la confianza en mí a lo largo de tantos años, y luego el poder expresarme libremente sobre los tratamientos. ¿De acuerdo? Sobre cómo es el tratamiento en el momento actual y cómo concibo yo el tratamiento. Es decir, normalmente nos estamos moviendo en que todas las enfermedades las relacionas con un tratamiento farmacológico y, bueno, todo el mundo piensa así, pero la realidad es que eso no tiene por qué ser necesariamente cierto. Ha habido una explosión de fármacos en todas las disciplinas de la medicina, con un montón de líderes en cada una de ellas que nos han llevado hacia un mundo y que todo el mundo se cree que eso es cierto. Eres neuróloga, sí, experta en esclerosis múltiple, y has escrito este maravilloso libro sí, que está ayudando y va a ayudar no solamente a enfermos de esclerosis múltiple, sino también a amigos, familiares y demás, ¿no? Sí. Y quería hablar un poquito de todo esto contigo, cada vez la verdad que hay más médicos que escribís libros dirigidos más bien a pacientes, a pesar de que estéis acostumbrados a libros académicos o informes médicos y tal, que es otra forma de escribir. Sí. Y lo reconvertís, porque yo comprendo que es complicado, y escribís este tipo de libros que ayuda bastante. Bueno, para empezar, así para entrar rápidamente, ¿por qué escribiste este libro? Cristina. Bueno, mira, yo empecé escribiendo en un blog. O sea, me abrí una página web y dentro de la página web había un blog. Y entonces cada semana subía artículos sobre temas que me parecían de interés para las personas que tenían esclerosis múltiple. Entonces, eso lo estuve haciendo durante 5 años. Estando escribiendo el blog, yo tenía un webmaster que era Dani Sánchez, y él te hizo una vez una entrevista a ti en la que hablaste de tu editorial, ¿no? Triunfa con tu libro. Entonces él me dijo, mira, ¿por qué no escuchas la entrevista que le hemos hecho a Ana? A ver qué te parece. A mí me parece muy interesante. Y bueno, pues yo recogí esa idea. Luego me di cuenta que, claro, los blogs los lee poca gente, o por lo menos el mío. Yo tengo la sensación de que se ven muchos vídeos, pero la lectura cuesta. Entonces decidí, con todo el material que yo tenía en el blog, configurarlo en forma de libro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo ya tenía ahí mucho material escrito y lo que hice, pues como te digo, fue voy a escribir un libro. Bueno, porque llevo siendo neuróloga y viendo personas con esclerosis múltiple, pues llevo más de 30 años
También seguí ahí las indicaciones que te había oído a ti en la entrevista y en algunas formaciones que tenías en tu página web, y las fui acumulando por temas. Y bueno, pues al final fue tomando forma, ¿no? ¿Pero fue tan sencillo, Cristina, como pasar los artículos al libro o tuviste ahí que hacer algún proceso de adaptación al libro? No, hice un proceso de adaptación, sí. Sí, hice un proceso de adaptación y bueno, de hecho me costó escribirlo un año. Porque... Eso, a ver si nos lo puedes contar, porque hay muchas personas que me dicen, Ana, yo tengo un blog, llevo muchos artículos, puedo publicar los artículos de un blog y hacer un libro. Y piensan que simplemente es trasladar eso, cambiar un poquito y ya está. No. Y seguramente no es así, ¿no? Cuenta un poco, Cristina, ¿cómo fue el proceso? Bueno, pues ya te digo, yo los agrupé y luego los fui hilvanando. Es decir, yo había escrito, pues bueno, tengo yo también aquí el libro y lo puedo mirar. Había escrito diferentes artículos y dije, bueno, a ver cómo los puedo agrupar. Entonces, pues una de las primeras cosas que hice fue hacer un capítulo diferencial de lo que es la esclerosis múltiple con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades muy diferentes, que lo único que tienen en común es el nombre de esclerosis, pero que las personas las confunden muchísimo. Incluso la persona ya diagnosticada de esclerosis múltiple te dice, oye, pero yo tengo ELA. O sea, hay mucha confusión. Entonces, ahí decidí hacer un primer capítulo que yo, por ejemplo, pues lo había escrito, pero claro, una vez que quieres desarrollar un capítulo concreto sobre ese tema, lo revisé y puse algunas cosas que a lo mejor no había escrito en el blog, pero que consideraba que eran necesarias poner en ese capítulo. O sea, lo tuve que complementar. O sea, los capítulos son cortitos, los de mi libro no son unos capítulos muy largos. Sí. O sea, por un lado tuviste que revisar un poquito, complementar los capítulos, sí. Y luego, ¿cómo hiciste el índice de contenidos? Bueno, pues mira, yo por ejemplo, pues el primero ya te digo era eso. Bueno, a ver, he de decir también que yo presenté los capítulos a vuestra editorial y la corrección de estilo también me ayudó mucho para agrupar ciertas cosas que a mí me parecieron muy interesantes desde el punto de vista del lector, porque como tú has dicho antes, claro, los médicos tenemos una manera de escribir que es pues muy particular, pero que no es literaria, ¿no? Y entonces, pues, aunque el blog estaba muy dirigido a pacientes y tenía un lenguaje muy coloquial y muy fácil de entender, pero sí que es verdad que una persona externa te da una visión que a lo mejor tú como profesional y muy metido en la materia no caes en la cuenta, ¿no? Entonces, el segundo capítulo, por ejemplo, que yo puse fue el futuro. ¿Por qué? Pues porque yo sé que lo que más les importa a una persona en el momento que le diagnosticas es saber cómo va a ser su futuro. Absolutamente, sí. Entonces ahí puse y desarrollé pues lo que yo creo que para mí es el futuro, o cómo se debería de plantear una persona que tiene una enfermedad crónica el futuro, ¿no? Normalmente pasa por no intentar adivinar, porque es que no es posible adivinar el futuro para nadie, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, hay que tener las cosas claras de lo que tú tienes, de tu enfermedad y de lo que se puede hacer en ese momento. Y luego, pues, y luego ya conforme vayas teniendo revisiones y vaya viniendo futuro, ya se te irá adaptando a tu situación, ¿no? Pero no irte mucho más allá porque no se consigue nada más que sufrir mucho. Vale. Y luego hablé de conceptos clave, luego agrupé el diagnóstico. Yo tenía varios capítulos de diagnóstico y entonces lo metí todo ahí, cómo hacemos el diagnóstico. Expliqué otro que era el brote, que es una cosa muy importante para la persona que tiene esclerosis múltiple, que es el momento agudo en el que tienes un problema neurológico. Hablé de los tratamientos. Bueno, no sé si está bien que lea todo el índice, pero que lo fui apuntando según mi idea, ¿no? Según lo que yo creo que a una persona le importa y debe de entender. Ahí está. Yo creo, y viendo tu libro, que yo le he echado un vistazo, no lo he leído en profundidad, pero lo leeré y sé que le he echado un vistazo detenidamente, te das cuenta del esfuerzo que has hecho para ponerte en la piel del paciente, que tú como nadie conoces, pero a veces es difícil ponerte en la piel del paciente. Y se ve claramente, porque fíjate, yo cuando preparaba esta entrevista, yo tenía una serie de preguntas y tal, y una vez que yo casi hice antes las preguntas que había visto un poco el libro, pero muy, muy, muy por encima. Luego viendo más detalladamente digo, ¿cómo? O sea, es que es justo lo que yo quería preguntar, eso que dices, por ejemplo, cuál es el futuro, el tema del brote.
O sea, cosas que a lo mejor a un médico le preocupan otras cosas, pero al paciente son otras. Bueno, tú eres neuróloga, experta en esclerosis múltiple, estudiaste en Zaragoza, ¿no? Has estudiado también fuera, has estado en el 12 de octubre en Madrid, estás ahora, o has estado en Barcelona, ¿no? No recuerdo exactamente en qué hospital. ¿Ahora tienes tu propia consulta o no? Bueno, yo sigo trabajando en un hospital que se llama Germans Trias y Pujol, que está en Badalona. Es un hospital del Instituto Catalán de la Salud y llevo aquí trabajando desde el año 2003. Previamente trabajé en Madrid en el Hospital de la Princesa y me formé en el Hospital 12 de Octubre. O sea, Vale. sí, es decir, que ya tengo ese recorrido y bueno, tengo también una consulta privada, sí. Paso una tarde a la semana, también atiendo pacientes en un centro médico, sí. Vale. Antes de hablar un poquito de esclerosis múltiple, que no vamos a entrar en mucho detalle porque para eso está el libro y es un libro muy claro, voy a compartir un poquito pantalla para ver en Amazon la ficha del libro. Sí. Y también para ver una cosa que quería mostrar, y es que las buenas valoraciones que tiene el libro, o sea, tener un 4,9 teniendo 31 valoraciones ya está muy bien tener un 4,9. Y yo animo, los que estéis interesados en este libro, que las leáis porque son muy, lo que vienen a decir es que es un libro que está muy claro, que son las preocupaciones que tiene sobre todo un paciente de esclerosis múltiple y lo claro que está, ¿no? Lo claro que llega el conocimiento y el mensaje que Cristina quiere transmitir. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti escribir este libro, Cristina? Pues mira, primero el tener la libertad de hablar sobre la enfermedad tal y como yo la concibo y sobre los tratamientos fundamentalmente, ¿no? Hay dos aspectos que yo creo que pueden ser diferenciales a la hora de tratar a una persona, que es un aspecto, digamos, de acompañamiento, que me parece que es importante y que también queda reflejado en el libro, ¿no? O sea, dar una idea del aspecto emocional que conlleva también la enfermedad, y eso me ha parecido importante, el poderlo decir tal y como yo lo siento y como creo que es bueno abordar la enfermedad en base al conocimiento que me han dado todas las personas que han tenido la confianza en mí a lo largo de tantos años, y luego el poder expresarme libremente sobre los tratamientos. ¿De acuerdo? Sobre cómo es el tratamiento en el momento actual y cómo concibo yo el tratamiento. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Es decir, normalmente nos estamos moviendo en que todas las enfermedades las relacionas con un tratamiento farmacológico y, bueno, todo el mundo piensa así, pero la realidad es que eso no tiene por qué ser necesariamente cierto. Entonces, este es un libro que lo he hecho fuera de mi institución, lo mismo que hacía el blog, es decir, yo estoy manifestando mi pensamiento, mi forma de ver, pero yo no represento a mi institución. O sea, quiero decir que es algo... Pues deja tu visión, lo que has vivido y lo que... Eso es, quiero decir que no es algo institucional, y también por eso también siempre he tenido mucho interés en no ponerlo en relación con una patrocinación, por un patrocinio por parte de la industria farmacéutica, o ponerlo en relación con este tipo de ayudas que puede haber, por ejemplo, a la publicación o a la difusión, ¿no? Entonces, en ese sentido he podido expresarme libremente. Y luego, lo que me está suponiendo ahora el retorno, pues son las palabras o sea, lo que yo recibo, porque, bueno, tengo un canal de Instagram que todos los jueves por la noche hablo en directo y las personas me pueden preguntar lo que quieran.
Y yo recibo muchas fotos, muchos comentarios, la gente sube las historias, recomienda el libro y me dicen cosas muy bonitas. Me está ayudando, es la segunda vez que me lo estoy leyendo, estoy aprendiendo mucho, eso lo voy a dejar a mis familiares para que me comprendan. Entonces, claro, eso a mí me ha llenado de satisfacción porque digo, vaya, pues es el objetivo, ¿no? Si puedes ayudar a alguien, pues eso es lo que te satisface, ¿no? Qué Y me está curioso, proporcionando me está dando mucha alegría, ¿no? El pensar que he podido ayudar de esta manera. qué curioso lo que has dicho de que tu círculo te comprenda. Sí, Esto explícalo un poquito con detalle. bueno, mira, a veces claro, la enfermedad, la persona que la padece no siempre se manifiesta físicamente. Es decir, que es verdad que hay personas que tienen una discapacidad y pueden tener cierta dificultad para caminar, pero hay muchos síntomas que padece el paciente que, claro, el externo no los padece, como por ejemplo pues el dolor, la sensación de mareo, la fatiga, problemas de control, por ejemplo, de orina, espasmos en las piernas, problemas emocionales. Y entonces, claro, esto es lo que llamamos síntomas invisibles. Y entonces, claro, muchos pacientes dicen, oh, es que no me comprenden que esté cansada, no me comprenden que esté cansado. Y hay que diferenciar lo que es la fatiga del cansancio, ¿no? Es decir, cuando hacemos un ejercicio físico, nos cansamos, sabemos que nos hemos cansado porque hemos hecho un ejercicio. Pero la persona que tiene esclerosis múltiple está cansada sin haber hecho un ejercicio excesivo. Es decir, es un cansancio desproporcional a la actividad que se realiza. Claro, el que está afuera puede decir, joder, qué pesada, siempre te estás quejando de lo mismo, pero si estás bien. Y entonces sufre ante esa incomprensión. Y otra cosa que también veo, que es un tema también que el otro día me comentaba una paciente, es que parece que si te cuidas no estás enfermo. Es decir, si tú estéticamente te preocupas de estar cuidada de pelo, de dientes, estética, de ropa, de gafas, hasta en el bastón que puedas llevar, ¿no? Es como que no se acaba de entender, pues si no estás mal, ¿no? Y entonces esto también hay muchas personas que les molesta, ¿no? El que por el hecho de estar bien conservadas o cuidarse, no son suficientemente respetadas en relación a las discapacidades que padecen. Bueno, estamos hablando de esclerosis múltiple y a lo mejor hay gente que no sabe exactamente qué es. O sea, ¿qué es la esclerosis múltiple? Si se sabe qué lo produce, si se sabe, y cuáles son los síntomas más habituales de alguien que todavía que lo tiene, pero que está comenzando, ¿no? A descubrir algo extraño en su cuerpo. Pues mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad que es neurológica, es decir, y afecta concretamente al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? El sistema nervioso central es todo el sistema nervioso que está dentro del esqueleto. Una vez que sale del esqueleto es el nervio periférico, ¿no? Entonces aquí se puede afectar el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo o la médula espinal y el nervio óptico, que es el sistema nervioso central. Entonces es como un cable de luz. Tenemos un hilo conductor y un plástico que lo recubre. Y el plástico es blanco. Bueno, pues hay personas a las que este plástico se les destruye. Y se les destruye porque el sistema inmunológico, que son las células que van circulando por la sangre, que llamamos células blancas, no las rojas, que son las que provocan anemias y faltan, sino las células blancas, que son los leucocitos, estas células salen descontroladamente de la sangre y atacan a ese plástico de la mielina, que es mielina del sistema nervioso central. Entonces, es una enfermedad que llamamos autoinmune. Probablemente conocerás otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser el lupus, o como puede ser la psoriasis, o como puede ser la enfermedad de Crohn, o como puede ser la diabetes autoinmune. Eso es cuando se descontrola el sistema inmunológico y va a atacar un órgano propio. No se da cuenta de que es propio.
y entonces lo ataca. Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, lo que se ataca es ese plástico que cubre las fibras nerviosas. Dependiendo de qué zona se te afecte, tú tienes unos síntomas u otros. Y normalmente llegamos al diagnóstico, son personas jóvenes, generalmente entre los 20 y los 30 años, cuando suele empezar a manifestarse la enfermedad, si bien también hay otro pico de afectación de la enfermedad a los 40, a partir de los 40, pero normalmente, y por no complicar mucho el tema, se suele diagnosticar cuando se afecta el nervio óptico, o sea, el paciente no ve bien de un ojo, empieza a no ver bien, o bien cuando se afecta el tronco del encéfalo, que es una estructura que está aquí detrás en el cuello, y esta persona puede empezar a ver doble, o sea, no falta de visión, sino visión doble, no veo, veo dos imágenes y me mareo muchísimo, o bien porque pierde fuerza en las piernas cuando se inflama la médula espinal. Entonces notas esto, y esas son las maneras en las que con esa inflamación aguda conseguimos diagnosticar la enfermedad. ¿Y cómo y por qué? O sea, ¿hay más probabilidades de que todo esto provenga de un virus, de un bichito exterior, o de nuestro estado general? O sea, nuestra predisposición de cómo estar en el mundo, nuestro estrés, nuestros agobios, tal. Claro. Tú, por la experiencia que tienes, que me imagino que será difícil y sabemos que no se sabe exactamente, pero ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión, Cristina? Bueno, lo que solemos decir es que es multifactorial. Son múltiples factores, pero bueno, sí que es verdad que puede haber una predisposición genética, no es una enfermedad hereditaria, pero sí que cuando se estudian los genes, que no se ha conseguido encontrar ninguno, sí que podrían estar algunos genes alterados en relación con el sistema inmunológico, ¿sí? Pero bueno, podría haber personas que tienen eso mismo y no desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque se necesita que se asocien otras cosas. Entonces, se considera, o sea, hay una cosa que ha sido clave, que se viene hablando desde de toda la vida, o sea, yo desde que estudiaba, pero ahora se ha confirmado hace un par de años con un artículo que se ha publicado en Estados Unidos, que ha sido muy importante, es la importancia del virus de Steinbach. Es un virus que, bueno, como tantos virus, que cogen en la infancia. Cuando se coge en la infancia, cuando no eres todavía adolescente, el virus da unos síntomas pues como cualquier otro virus. Entonces, el 95% de la población somos positivos al virus de Steinbach, ¿de acuerdo? Y el 95% de la población no tiene esclerosis múltiple. Pero sí que es verdad que no hay paciente con esclerosis múltiple que no sea positivo al virus de Steinbach. ¿Sabes? Eso es una cosa bastante importante. Entonces, es necesario el haber tenido contacto con este virus. Y una de las, desde mi punto de vista, donde debería de ir la investigación es a conocer más la epidemiología de este virus. Cuando el virus no lo hemos cogido en la infancia, sino que lo cogemos en la adolescencia, es cuando tenemos la mononucleosis infecciosa, que a lo mejor es una enfermedad de la que has oído hablar. Sí. Es lo que llama la enfermedad del beso, porque se transmite por la saliva y ya sabemos que los adolescentes están en esa edad. Entonces, el adolescente que la padece puede padecerla bastante grave, mucha fiebre, amígdalas inflamadas, a veces el hígado. Ahí te das cuenta de que tienes el virus de Steinbach, es una enfermedad aguda. Pero cuando eres pequeño no se ve de esa manera, ¿de acuerdo? O sea, pero es el mismo virus. Lo que pasa que pues sería un poco como el COVID. El COVID a los 30 años la gente lo cogía y parecía que tenías unos mocos y nada más, y en cambio las personas de 80 años o más las mataba, ¿no? Entonces, claro, dependiendo en qué edad lo coges, pues por lo que sea, se tiene unas manifestaciones clínicas u otras. Entonces, esto es una cosa muy importante. Yo personalmente creo que el futuro va por ahí, en intentar ver cómo actúa exactamente, cómo es la epidemiología de este virus y ver si se pudiera poner una vacuna que evitara la infección. O sea, cuanto más gente vacunada hay, menos probabilidades hay de infectarse por un efecto rebaño. Y también cuando la adquieres, si tú tienes anticuerpos porque ya te has vacunado, la infección es más leve. Esto podría ser una solución súper importante. Yo creo que las investigaciones tienen que ir por ahí, no centrarse tanto en los tratamientos para controlar el sistema inmunológico, sino en el virus de Steinbach, unido a una cierta predisposición genética inmunológica, unido a que se piensa que la vitamina D
de Dinamarca, digamos, baja también puede tener una importancia, el fumar también se considera que es una importancia, en fin, ya son factores de riesgo que llamamos, es algo multifactorial. Pero yo creo que la teoría vírica es muy importante. Y luego ya cuando tienes la enfermedad, pues es que sin duda el estrés influye para todo. O sea, un paciente que ha tenido un brote te dice, oye, pero no puede ser porque yo estoy pasando por una etapa horrorosa de estrés. Pues no te voy a decir que no. El estrés sube el cortisol altera el sistema inmunológico. Pero vaya, estas cosas no se han podido demostrar por completo, ¿no? Pero yo sí que creo en el malestar corporal y que hay enfermedades que están muy relacionadas con el estrés. O sea, estoy convencida, y desde luego con la alimentación, que llevamos una alimentación cada vez peor, es una comida muy rápida, comida muy procesada, ¿no? Entonces, claro, cada vez es, cuídate, la única máquina tuya que tienes de verdad es tu cuerpo, aliméntalo bien, evita los tóxicos, no fumes, toma antioxidantes, todo eso influye para estar mejor, ¿sí? ¿Cuántos casos puede haber en España o qué porcentaje de la población en España o en el mundo puede tener esclerosis múltiple? Es que, mira, normalmente vemos o sea, porque España está dentro de una franja media. Los países nórdicos tienen más, ¿no? Inglaterra y los países nórdicos. O sea, hay como una distribución geográfica clásica, que es que los países cuanto más cerca están del ecuador terrestre, menos probabilidad tienen de desarrollar la enfermedad. Pero en España, que tampoco hay diferencia con Canarias, por ejemplo, pues viene a haber unos 8 casos nuevos al año por 100.000 habitantes. Y hay y personas que la padezcan alrededor de 100.000, alrededor de 100 por lo mismo, por 100.000 habitantes. Entonces, en España debe de haber ahora como, no sé, 45.000 personas o una cosa así. O sea, mucho más que Lela, ¿no? Sí. Bastante más. Sí, sí. Casi yo te diría, afortunadamente, de lo malo que es, porque Lela es quizá la enfermedad más horrorosa. La ELA es una enfermedad mala, sí, porque es una enfermedad que deteriora de una forma en algunas personas muy rápida porque se puede producir a lo mejor un fallecimiento en 5 años desde el diagnóstico, y en el caso de que dures más tiempo, sí que es verdad que se vive con una discapacidad progresiva que haces que seas una persona dependiente muy pronto y con un nivel intelectual normalmente muy conservado. Stephen Hawking de verdad podía tener ELA, que aguantó tantísimo tiempo. Claro, la ELA clásica no, pero Claro. era una enfermedad de motoneuronas, sí, y los hay. O sea, pacientes que yo, por ejemplo, tengo una persona muy cercana que conozco que ha pasado lo mismo. O sea, que es un deterioro progresivo, pero no tan rápido como la ELA convencional, pero es el mismo tipo de enfermedad. También es verdad que bueno, sí, son enfermedades muy, muy progresivas, que a veces, por ejemplo, como le pasó a Stephen Hawking, por lo que se vio en la película, y tuvo una neumonía, ¿no? Y se podía haber decidido que ahí su vida podía acabar. En cambio, lo sacaron adelante y vivió mucho tiempo más. Claro, él es un ejemplo de que se puede vivir con una gran discapacidad, ¿no? Es decir, que este tipo de personas, era una persona muy inteligente que, como ves, conservó su intelecto. Claro, por eso piensas si la mente realmente de estas personas tan extraordinarias puede incluso mejorar tu cuerpo, ¿no? Que una enfermedad muy grave no te mate tan rápido, de alguna forma se cronifique. Ya. No me atrevería a decirlo. Vale. No, Estoy hablando desde el desconocimiento total sí. y seguramente como los médicos... Yo en este caso de la ELA no llegaría tanto. O sea, insisto, nunca voy a descartar el papel importante de la mente y del alma dentro de las enfermedades. Yo considero que tienen una gran relevancia. En el caso de la ELA, no creo que hay enfermedades en las que eso se puede decir con mayor certeza que en la ELA, ¿no? Yo, en el caso de esclerosis múltiple, sí, porque la ELA es un mecanismo más degenerativo.
La esclerosis múltiple puedes controlar más la inflamación, que es la que también te acaba produciendo un deterioro, ¿sabes? Entonces, la inflamación sí que ya va más relacionada con alimentación, con actividad física. O sea, hay tratamiento, ¿no? Cosa que con la ELA es más... En la ELA no hay y luego, por ejemplo, sí, en esclerosis múltiple conseguimos controlar esa inflamación con los tratamientos y luego también ahí sí que es importante cómo se cuida el paciente, ahí sí. O sea, en la esclerosis múltiple, la pregunta que tú me hacías, sí. O sea, considero que es básico. En la ELA lo veo más difícil por el tipo de enfermedad que tienen un mecanismo muy diferente. ¿Y cómo ves tú la inteligencia artificial aplicada a la medicina? ¿Tú crees que es positivo, que va a ayudar a no sé, mejorar tratamientos, hacer investigaciones mucho más profundas que pueden ayudar a los científicos a hacer, pues estabas hablando de la vacuna o no sé, ¿cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial aplicado a la medicina, Cristina? Yo lo veo muy positivo. Me alegro que lo digas. Sí, yo lo veo muy positivo cara al profesional. O sea, quiero decir, es que claro, tiene muchas vertientes. Claro. O sea, yo no creo que una máquina pueda sustituir a un médico. Lo digo un poco desde el punto de vista emocional, pero a lo mejor sí, a lo mejor se consigue. Pero yo creo que lo que es el trato humano me parece una vertiente, o por lo menos a mí no me gustaría que fuera a través de una máquina, pero puedo estar equivocada, ¿no? Me parece que la interrelación y el acompañamiento que tú le das a una persona y el alivio del alma que le puedes provocar, me parece difícil que lo pueda hacer una máquina. No te digo que no, pero me parece. Sí. Ahora, por ejemplo, yo la utilizo. Claro, yo la utilizo y por ejemplo, pues me viene muy bien, bueno, pues por ejemplo, para escribir becas, ¿no? ¿Escribir becas? Sí, sí, sí. ¿Cómo escribir becas? ¿Qué es escribir becas? Hombre, cuando pides ayudas a la investigación. Vale. ¿Vale? O sea, cuando tú quieres pedir una ayuda a la investigación, sí, y te tienes que ver todos esos apartados que dices, pero vamos a ver esto qué significa, porque es que hay que hacer un máster para poder escribir, cada vez es más difícil, más complicado, pero te ayuda, te da un poco de luz a veces con lo que te vale. Ayuda al médico en su labor diaria, pero yo me refiero más a la fase de investigación en el sentido de que la inteligencia artificial puede analizar muchísima información, mucho más que antes, y yo qué sé, pues analizar y ver y sacar conclusiones sobre una muestra impresionante, ¿no?, de casos. Eso quizá a nivel de investigación se puede ir un poquito más rápido. ¿Qué piensas tú sobre eso, Cristina? Sí, o sea, mira, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo una tesis doctoral que la está haciendo un colega mío y entonces quiere abordar el tema de la fatiga en la esclerosis múltiple, ¿sí? Bueno, pues entonces lo que va a hacer son entrevistas a pacientes y las graba y luego las va a meter en un programa de inteligencia artificial porque le va a detectar cosas clave. Bueno, pues eso lo veo interesante, porque Claro, imagínate que eso se pudiera hacer con 2.000 médicos que en todo el mundo que están haciendo lo mismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo veo que hay cosas muy importantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de los algoritmos, que también es una cosa que yo escribí en el blog, pero no he reflejado en el libro, eso me da un poco más de miedo, porque ¿quién diseña el algoritmo? ¿Y en base a qué? Es decir, si tú, por ejemplo, quieres saber la evolución de una persona de esclerosis múltiple, si no pones en el algoritmo la posibilidad de que vaya sin tratamiento, nunca vas a tener ese dato. Y ese dato no se mete. Claro, los inputs tienen que ser ciertos, claro. Claro. Pues es que ese es un poco, para ciertas cosas, el peligro que yo le veo, que quién diseña el estudio. O sea, porque es muy importante que no se te olvide ninguna variable. Bien. ¿Sabes? Pero bueno, eso dirigido por un médico no tiene, o sea, te quiero decir, cuando se analizan miles y miles de radiografías o de tal y resultados, te quiero decir que hay información que es real, que no se olvidan variables y se saben las variables que se están analizando y que de ahí
Yo te estoy hablando desde el desconocimiento, ¿eh? Yo lo aplico, yo la inteligencia artificial, por supuesto, la utilizo todos los días. Para el tema de escribir libros, a mí me parece que básico. De hecho, nosotros hemos desarrollado una herramienta, un superasistente, que es estupendo. Y desde mi desconocimiento, pues por eso te preguntaba cómo veías tú la aplicación a muchas vertientes de la medicina, que claro, si no metemos variables ciertas o no sabemos analizar bien los datos, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bien dirigido, bien No, dirigido. yo creo que es, o sea, que yo estoy a favor, o sea, Sí, sin no, duda, me estoy a interesa favor. mucho tu opinión como médico. Sí, sí, Todo esto. sí, yo estoy a favor de la inteligencia artificial, pero no tengo la capacidad de explicarte qué es lo que me genera desconfianza en ciertas cosas, Ujú. ¿sabes? Claro, yo soy, no sé, este es un capítulo un poco, es lo que te hablaba antes de los tratamientos. Mira, que precisamente, o sea, ¿tú crees que ¿tú no crees que los líderes políticos que tenemos, los de ahora, los de hace unos años, da igual, los líderes políticos, los medios, mm, ¿tú crees que realmente no nos manipulan Sí, claro que y no priorizan sus intereses sobre su bienestar y sobre el bienestar público? no, bueno, por supuesto. Pues en ciencia pasa exactamente lo mismo. O sea, o sea, la medicina no es una ciencia, desde mi punto de vista, ni muchísimo menos exacta. Entonces, claro, uno ve un líder de opinión y parece que Y eso va a misa. eso va a misa, pero no es verdad. O Ujú, sea, los líderes de opinión, como en toda materia, tienen sus propios intereses y son económicos. No nos engañemos. ujú. Sí, sí, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ha habido una explosión de fármacos en todas las disciplinas de la medicina, con un montón de líderes en cada una de ellas que nos han llevado hacia un mundo y que todo el mundo se cree que eso es cierto. ya. Mira, yo después de hablar hay un médico que es endocrinólogo, que ha escrito un libro que se llama Si puede, no vaya al médico. Mm. Y entonces, Sí, creo que lo es, he leído, sí. y, y siempre que hago con vosotros y desde luego después de hojear tu libro, de ver tu enfoque y demás, se llega a la misma conclusión y es lo importante que es la prevención, ¿no? En todo. Lo Sí. importante que es, en lugar de poner parches a las heridas y tal, intentar evitar en lo posible esa herida, ¿no? Y ahí es un poco, yo creo, por donde tendrán que ir. Cada vez somos más conscientes de todo esto, ¿no? Pero todavía falta muchísimo por hacer. Y bueno, pues esto hay que hacerlo, hay que cuidarse y hay que, y bueno, este libro, yo me acuerdo que yo le entrevisté al autor y, y no sabes lo controvertido que fue, la cantidad de comentarios, pero muchos a favor, incluso hablaban médicos y enfermeras y tal, hablando de esto de los intereses económicos que hay, lo que estabas comentando tú, Cristina, la cantidad de medicamentos que hay, que en el momento que te coge el sistema parece que estás perdido ya. Sí, Ya sí, tienes mal el colesterol, lo otro, oye, la pastilla de sí, esto, pastilla de esto, la pastilla del otro, ¿no? sí. Y bueno, pues es así, es así. Es un poco, asusta un poco, pero Claro, ahí debemos de trabajar médicos, que seremos pacientes también, no cabe ninguna duda, médicos y pacientes, porque también es verdad que, o sea, mm, o sea, es curioso porque yo a los pacientes también muchas veces les digo, bueno, es lo que hay, y ellos saben que hay mucho interés económico en muchas cosas, ¿no? Pero claro, te confías en el que te está tratando, ¿qué vas a hacer, no? Pero sí también veo que está habiendo un cambio hacia que la gente entienda que no debe de decepcionarse si un paciente no le pone un tratamiento. Es que yo he tenido momentos en los que el paciente no le gusta que no le prescribas. O sea, pero no me va a dar nada. Y es claro, la pastillita que te cure. claro, entonces, y tú le estás diciendo, pero mujer, si lo que tienes que hacer
por ejemplo, por el dolor de cabeza o por lo que sea, que ves una situación de estrés, ¿por qué no abordas este problema, esta situación que me estás contando? Ya, pero bueno, con la depresión es frecuentísimo. Primero, el término depresión se ha banalizado, porque todo el mundo dice estoy depre. A ver, tendrás un ánimo bajo, pero lo que es una depresión es horroroso. O sea, y no se debería de banalizar, porque una persona que realmente está deprimida lo pasa muy mal, es una enfermedad y necesita un tratamiento y necesita un profesional de la psiquiatría para sacarle adelante, porque es una enfermedad mala también. Pero la gente dice en general estoy depre, no, deme algo, que estoy ansioso, deme algo. Y al final, pues tú puedes hablar con esa persona y decirle, o dar algún consejo, y no te creas tú que, en mi experiencia, no todo el mundo se queda contento. Porque además a mí me dicen, bueno, pero usted no es psicóloga. O sea, yo he venido aquí para que me trate el dolor de cabeza, deme algo. Entonces también yo creo que el paciente va cambiando también, ¿no? Va viendo tiene en el sentido de comprometerse a cuidarse. Y a que no todo se soluciona con medicamentos. ¿Qué es la prueba de la rascadita de pie, Cristina? El signo de Babinski. Pues mira, es que la neurología es una especialidad preciosa por la cantidad de datos que da la exploración. Y afortunadamente los neurólogos no hemos perdido esa costumbre de explorar a los pacientes, porque nos da, o sea, entre lo que te cuenta el paciente y la exploración, o sea, es muy difícil equivocarte en el diagnóstico, fíjate lo que te digo. O decidir si el paciente tiene una enfermedad neurológica o no, solo por la exploración. Entonces, el tema es que los neurólogos franceses que tuvieron una escuela muy, muy buena, ¿no? de neurología y de exploración neurológica, pues por ejemplo Charcot, que es un neurólogo que trabaja en la Salpêtrière, ¿no? Él fue precisamente el que habló de los primeros casos de esclerosis múltiple, por lo menos así más reconocidos. Y tenía un colega que era un discípulo suyo que trabajaba con él que se llamaba Babinski. Entonces, cuando exploraron a los enfermos, se dieron cuenta de que cuando les estimulas la planta del pie, así haciendo así, pin, cuando tienes un daño de la vía motora, el primer dedo del pie, el que sería el gordo, sube para arriba. Tocando un poquito, solamente raspando por la planta del pie. Tú raspas ¿Y eso la significa plantita que del tienes pie? algún problema motor? Sí. Bueno, quiero decir, problema motor se pueden tener, pues no es un daño de la vía piramidal, es un daño de la vía piramidal, pero claro, dicho así, dices, ¿y eso qué quiere decir? O sea, nos indica que sí que tiene un daño neurológico. O sea, una persona que tiene un signo de Babinski le pasa algo neurológico en el sistema nervioso central. Entonces, claro, es un signo buenísimo y nosotros lo exploramos siempre. Siempre damos la rascadita para ver si tiene Babinski o no tiene Babinski. O sea, es un dato semiológico importantísimo. Interesante. Para ir finalizando la entrevista, antes de dar paso a los autores del Club de Autores, que eso lo haremos más en privado, háblanos un poco de terapias complementarias, aparte de las terapias médicas, ¿qué terapias complementarias, sin entrar en detalle, porque eso está en el libro, pero qué opinas tú de estas terapias complementarias para el tratamiento de la esclerosis múltiple? Pues mira, el tema que los médicos no tenemos, tenemos una formación académica y no incluye en nuestra formación el estudio de estas terapias. Entonces, claro, también lo que ocurre es que estas terapias no tienen evidencia científica. Es decir, nosotros, para poner un tratamiento, ha habido que hacer una investigación, un ensayo clínico y demostrar si ese tratamiento es más eficaz, llevarlo que no llevarlo, ¿no? Porque haces varios grupos de personas, o sea, lo que es la metodología científica del ensayo clínico. Claro, estas terapias alternativas no lo hacen. Entonces, bueno, pues la gente va y la gente lo paga. Yo, por ejemplo, mira, me preocupo de que las personas tengan bien la vitamina D, pero no es una terapia alternativa. O sea, la vitamina D entra dentro de un sistema hormonal, ¿sí? Pero, por ejemplo, el magnesio, pues no sé si se le puede llamar terapia alternativa, pero suele ir muy bien para las calambres, suele ir muy bien. A algunas personas les va muy bien la acupuntura para el dolor, bien hecha.
Por ejemplo, pues algunas personas toman las bayas para acidificar la orina y con eso evitar las infecciones de orina. Terapias antioxidantes, ¿no? Con todo el mundo, con toda la información que hay ahora de cuidarte con, bueno, pues con coles, brócolis, aguacates, o sea, todo este tipo porque son, bueno, comida sana. La comida mediterránea bien llevada podría ser antioxidante. Claro, luego ya, no sé si se puede considerar terapia, porque terapia no solamente es fármaco. ¿Comprendes? O sea, claro, hay personas que que les puede ir bien la meditación, el pilates, los estiramientos. Claro, entramos en el mundo de la rehabilitación física. Y luego otras cosas como, por ejemplo, otro tipo de hierbas y tal, la verdad, no las conocemos, porque es que además no se puede pretender que te alivien en poco tiempo. O sea, una enfermedad que es crónica o la tomas toda la vida o si no, no sé cómo puede ayudar una terapia así, ¿no? Pero, por ejemplo, el cannabis, que mucha gente lo utiliza para el dolor, nosotros lo utilizamos también de forma farmacológica, ¿no? Que no provoca afectación psicológica y puede aliviar el dolor, puede aliviar los espasmos, ¿no? Muchas personas de esclerosis múltiple toman preparados derivados del cannabis, vienen cremas o vienen en gotas o gominolas o recreacionalmente, pero en sí no acabo de ver yo que el cannabis, ¿sabes? No sé, no... Bueno, este tipo de terapias, no sé si, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas, hay gente que lo hace. Yo para esclerosis múltiple no lo veo, tampoco no conozco a mucha gente que lo haya hecho, pero bueno, hay gente que cree que oxigenando todos los tejidos se puede ir bien. En fin, yo las terapias alternativas que más utiliza la gente son la marihuana, los cannabis y luego fármacos para dormir. Y para acidificar la orina, eso es lo que yo más, bueno, y luego a lo mejor la acupuntura para el dolor, es lo que más utiliza, pero... Vale, Cristina, pues para finalizar la entrevista te voy a hacer las dos preguntas que siempre hago a los autores, que no tienen mucho que ver con la esclerosis múltiple, con el contenido de tu libro, que es, por un lado, ¿cuál es tu libro favorito? De lo que quieras, puede ser una novela, un libro de medicina, un libro que estés leyendo ahora que te guste o un libro que hayas leído hace tiempo. Sí, pues bueno, claro, hay muchos. Yo, mira, he leído hace poquito y lo he recomendado y lo he regalado un libro que se llama Lecciones de Química, que es de Bonnie Garmus. Y entonces, bueno, fue un número 1 de ventas, pero me ha gustado mucho. Bueno, es una persona es una mujer, la protagonista, bueno, que está también casada son dos científicos, y entonces es una historia de amor muy bonita. Y luego refleja ella de una manera como muy elegante, muy diferente, muy constructiva, muy llena de valores positivos, sin nada de rencor, cómo ella tuvo que defenderse en su vida profesional, ¿sabes? Cómo se defendió de todas las cosas que le pasaron. Y eso, ya te digo, con una historia de amor y una manera muy peculiar de ver la vida que me encantó. Me engancha mucho. ¿Te sentías identificada un poco con la protagonista? Poco, sí. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Mira, yo soy un poco, a ver, cuando se piensa diferente, se te suele etiquetar de negacionista, ¿no? Entonces, bueno, quizás es verdad, estás negando algo, pero eso no quiere decir que necesariamente sea malo. O sea, es que se le da como una connotación peyorativa, ¿no? O sea, no se piensa esta discrepa, sino que es negacionista. Bueno, entonces yo en este sentido soy un poquito discrepante y lo uniría con lo que te comentaba antes de que hay personas que lanzan una idea y que todo el mundo la sigue, ¿no? Y entonces me gustó mucho Jano García o Llano García, no sé cómo se pronuncia, que no lo conozco, tampoco es que yo lo haya seguido en sus redes ni nada por el estilo. De hecho, una vez le escribí, pero no me contestó. Pero bueno, leí su libro que se llama El rebaño. Entonces, bueno, por el título más o menos, pues ya te puedes imaginar de qué va, ¿no? Y bueno, pues él reflexiona sobre la conformidad social, la polarización,
y cómo las personas nos pueden conducir como un rebaño hacia ideas o comportamientos sin que los cuestionemos críticamente o incluso aunque los cuestionemos, pero vamos como rebaño. Entonces, yo esto es lo que creo que pasa con los tratamientos. Así. Sí. Vale. Interesante, interesante. Estoy de acuerdo totalmente. Vamos, voy a leerme este libro, El rebaño, y que pase lo mismo con las terapias es curioso. Igual, es que me pasa con muchísima frecuencia. O sea, yo veo libros y digo, es que esto le cambio a terminología médica y es lo mismo. Es lo mismo, o sea, muchísimas veces, o sea, de hecho yo creo que le escribí para decir, oye, si lo cambiaras desde el punto de vista de la medicina, porque es que se puede cambiar tal cual, es lo que pasa, ¿no? Pasa en todos los mundos exactamente lo mismo. Sí. En el mundo de las editoriales igual, ¿no? En los libros escolares pasa lo mismo. Tiene un prólogo de Antonio Escotado, este libro. ¿Qué recomendarías, Cristina? Ya es la última pregunta por mi parte, a algún otro médico que esté en la misma situación que tú, pero hace un año, que todavía no habías comenzado a escribir, que quiere escribir un libro con el mismo enfoque que el tuyo? No es un libro dirigido a pacientes de algo que tú conoces, que es tu especialidad y que quieres compartirlo con ellos y con familiares y con el entorno, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Que lo escriba. O sea, claro. Que no lo piense, ¿no? Claro, o sea, si cree que tiene algo que aportar, que lo haga. Que lo haga, que lo escriba. Yo, por ejemplo, algunas recomendaciones que sí he oído, ¿no? Es explora el campo para ver qué es lo que hay, para ver si tú vas a poder ser competitiva en ese terreno o no. Claro, yo no me he planteado el libro como para vivir de esto, ni espero, claro, ojalá, claro, hay muchos pacientes en el mundo, ojalá se leyera, pero no me lo planteaba de esa manera, ¿no? Entonces, muchas veces yo decía, es que no voy a mirar nada, porque mirar algo te contamina. ¿Sabes? Empiezas, anda, pues este ha pensado en esto y yo no he pensado, pues vaya, pues entonces ahora, pues no, pues igual no merece la pena, porque total, ya lo ha escrito otro, pues ya dice esto, pues no. Si te sale del alma, si en tu interior quieres hacer eso porque crees que tienes algo que aportar, hazlo. Un aplauso, Cristina, porque esto no es nada habitual, te lo digo. Yo he acompañado a muchísimos autores y muchas veces yo he conocido a gente que sabe muchísimo, que son grandes referentes en su campo y todavía no han escrito libro porque siguen leyendo libros de otros. Y dices, pero ya con lo que tú sabes, vale, no hace falta que sigas. Y es un poquito el síndrome del impostor, ¿sabes? Sí. De eso que no, es más cómodo, pues sigo leyendo, pero que no necesitas más. Esto, o sea, tener claro que, oye, con la experiencia que tú tienes, los años, los pacientes que has tratado, lo que habrás leído, es que te sobra. Te sobra para hacer un libro que puede ser muy interesante. Así que, de verdad, enhorabuena, Cristina, enhorabuena por todos los comentarios que te están dejando de tu libro y por los comentarios que oirás. Y encima son libros que ayudan muchísimo a personas que sufren y tener información cuando estás en esa situación es tan importante y además una información que se entienda, que sea práctica, que sea un enfoque como tu libro, que es optimista pero realista, ¿no? Así que enhorabuena, Cristina. Muchas gracias por estar en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.